Buenas tardes, compañeros y profesor Navarro. Este grupo está conformado por mi persona, María Camila Riaño Jacobs, Juan José López, Ana Zuleta y Julián Ortiz. A continuación les voy a comenzar a compartir mi pantalla para que comencemos con nuestra exposición. El tema de nuestra exposición se titula Herramientas metodológicas. Es importante saber que los métodos que se van a mencionar a continuación tienen como característica común que ayudan a interpretar la manera en cómo las personas entienden, cambian e interpretan sus experiencias vividas, es decir, el sentido que ellos le dan al pasado y cómo esas memorias individuales se entrelazan para convertirse en memorias colectivas. Bueno, también es necesario saber que estos métodos, más que todo, son utilizados, por no decir siempre, son utilizados en contextos, que han sido golpeados directamente por la guerra, por la violencia o por grupos armados. Bueno, los métodos de recuperación de memoria histórica. Estos métodos tienen dos características centrales. La primera es que documentan tanto las memorias episódicas de los individuos sobre estos eventos o periodos, y la segunda es que, de acuerdo con Ricoeur, incitan a la evocación de memorias individuales en un contexto grupal. En estos métodos se lleva a cabo unos talleres que tienen como propósito convertirse en un espacio donde las personas colectivamente no solo reconstruyan esas huellas que ha dejado el terror, o sea, la guerra, sino que también conozcan el contexto y las lógicas de los actores. Los actores son esas personas que desembocaron esa guerra, que desenfrenaron la guerra. Y también, de acuerdo a un autor llamado Paul Connector, los grupos y las sociedades recuerdan de tres maneras. La primera es mediante inscripciones en textos culturales, como lo son los mitos, los monumentos, los libros sagrados. La segunda es mediante rituales conmemorativos y la tercera es mediante la incorporación de la memoria social en el cuerpo humano. En el texto también mencionan que un método de esto para llevar a cabo esta reconstrucción de la memoria histórica es la pregunta generadora. Y esta pregunta, por lo general, son encaminadas a que las personas recuerden aquellas experiencias vividas y son preguntas abiertas para que reactiven otra vez la memoria. Y la segunda es que la pregunta debe enganchar a los participantes, porque al momento de hacer una actividad de memoria, esta pregunta va a servir para que ellos recuerden aquel hecho y lo reconstruyan y puedan contarlo. Y ya para finalizar, otro método que se utiliza son los mapas, y esto sirve como herramienta para que las personas registren el conocimiento de cómo los participantes reconocen su entorno, tanto individualmente para convertirlo en un conocimiento colectivo. Y no menos importante, existen los mapas mentales, los mapas de recorrido o los mapas andantes. A continuación, mi compañera Juliana. Bueno, las líneas de tiempo y la visual. Las líneas de tiempo y la biografía visual se trabajan con grupos que comparten una cierta historia o características comunes con el fin de identificar una secuencia de eventos que marcan sus vidas, sea un antes o un después. Un ejemplo claro de esto es el Museo Itinerante de la Memoria en los Montes de María, en donde un grupo de personas se basaron en realizar un museo, y este conllevó a que las personas visitaran y vieran, digamos, los tiempos de guerra que ellos tuvieron o atropello por parte de algún grupo paramilitar. Pasa, por favor. Bueno, entonces ahora viene la biografía visual. Se trata de la vida en el sentido de una historia cercana, sean sus eventos, personajes o lugares. Una biografía da cuenta de una vida, de un periodo, es decir, de la marca que la caracterizan o hacen memorable a los individuos. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, las colchas de memoria e imagen. Las colchas se convierten en una metáfora visual de la memoria colectiva y de las diferentes maneras en que la memoria individual y los eventos que marcan la vida de las personas en los tiempos de guerra se relacionan entre ellos mismos. Un ejemplo de esto es el afectados por una misma situación.
Pues se podría decir que las personas que fueron desterradas de sus tierras. ¿Puedes pasar, por favor? Ah, sí, esa es. Bueno, ¿con qué fin se utilizan las colchas? Son utilizadas en un contexto cultural diverso para contar historia, es decir, como un medio de comunicación sociocultural y de tradición oral. Un dato curioso de esto es que son métodos que se pueden utilizar como una actividad que se comienza y termina durante una sesión colectiva de recuperación de memoria, o que también se puede ver como un proyecto que se trabaja durante un periodo. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, vienen los mapas del cuerpo. Este método posibilita un medio para rastrear las huellas de la violencia sobre los cuerpos en sus múltiples efectos, huellas y dimensiones. Es una manera de que el cuerpo recuerde la resistencia y de qué manera sobrevive. Pasa, por favor. Ahora surge una pregunta importante y es, ¿cómo es el proceso del mapa del cuerpo? Los individuos utilizan una serie de herramientas, entre estas pinturas, marcadores, papeles, recortes, para crear una representación visual de sus cuerpos, registrando marcas y huellas de experiencias de sufrimiento o de violencia. Una enseñanza que me deja esta parte de la lectura es que las imágenes construidas se convierten en símbolos y representaciones de una experiencia, de las respuestas y de las emociones que la persona no puede hacer como en público. Y por último y menos importante, al terminar el mapa del cuerpo, los participantes construyen una narrativa oral o escrita acerca del mapa y del proceso que estos tuvieron al realizarlo. A continuación, mi compañero Juan José. Muchas gracias, Juli. Pues bien, ahora venimos con las entrevistas, cómo hicieron todo este proceso de investigación. Pues bien, empezamos con este recuadro que las entrevistas y las preguntas se hacen y se estructuran de manera que posibilite un encuentro respetuoso y seguro de escucha por parte del entrevistado y para narrar o dar testimonio de parte del entrevistado. Sigue, por favor. Ahora venimos tres facetas importantes de las entrevistas que profundizan en la construcción de memorias individuales de parte de A, quienes han vivido, sufrido o han sido testigos de diversas formas de violencia; B, quienes han tenido experiencia en las filas de algunos grupos armados o redes políticas de apoyo; y C, participantes de estas iniciativas de resistencia o la guerra del dominio armado. Sigue, por favor. Nos encontramos ahora las historias de vida y biografías sociales. Para esto es importante resaltar estos tres autores, donde Portelli dice que el relato de vida y su biografía social recuperan la identidad del individuo y su legacía para el futuro. Después viene Ambrosino, que dice que la historia de vida es un relato sobre la vida de una persona que se encuentra a otra, ya sea de parte de esta misma persona o de quienes la conocen. Y por último, pero no menos importante, Perrier Bourdieu, que dice que es al menos presuponer a esto no es un superfluo, que la vida de una historia y que una vida es inseparablemente el conjunto de acontecimientos de existencia individual concebida como una historia, el relato de esta historia a la vez, a la misma. Sigue, por favor. Ahora tenemos esta pirámide donde tenemos en esta media de investigación fotos, archivos, documentos, recordatorios y objetos sobre esta persona, y ve la historia de vida de personas que se encuentran vivas y cuya historia se reconstruye a partir de sus relatos y la recolección de materiales o objetos que dan cuenta a su vida. Ahora, sigue, por favor. El mundo material, que son las fotos y los objetos para el recuerdo. Radley en 1990 dice que nosotros situamos nuestros recuerdos en una serie de espacios mentales o marcos sociales, que es lo que vemos ahí, lo cual esto conlleva a que las personas tengan por medio de fotos, decoraciones, altares, escudos, estampas, recordatorios de periódicos o los objetos en general en los que nos rodeamos, están ordenadas en ciertos modos con lo que contamos para darnos sentido de continuidad y como marcadores para estos cambios temporales. Sigue, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de herramientas donde hay varias personas viendo fotos de aquellos recuerdos o pasajes históricos de aquellos tiempos. Ahora mi compañera Ana Zuleta. Muchas gracias, Juan José. Bueno, en esta segunda parte le tenemos las sesiones colectivas de la recuperación de memoria histórica. En esta se presentan los talleres, que son unas herramientas que el área de memoria histórica usan para la recuperación de la memoria. Un taller consiste en una serie de actividades que se facilitan a los participantes la recuperación de memoria, la elaboración y el ejercicio grupal para la recuperación de la memoria histórica de varios hechos que han ocurrido. Por otra parte, en los talleres se utilizan los métodos de construcción como las líneas de tiempo, como los mapas conceptuales
esas imágenes, las colchas de imágenes, para que así se vaya construyendo, se construya la memoria de ciertos eventos o periodos en la vida de los participantes. 2.1, acá se realiza una pregunta: ¿para qué una sesión de recuperación colectiva de memoria? En esta parte están las sesiones que permiten la construcción de los relatos históricos grupales sobre los eventos que transcurren y que dan cuenta por la pluralidad de la memoria y de la región de las víctimas, con el propósito de, son 3 ítems. El primero sería facilitar el proceso de aprendizaje y la escucha en acerca del pasado. El tercer ítem es garantizar que la memoria silenciosa de las víctimas, regiones y organizaciones den sus medidas para la mirada de interpretación y para que así se incorporen en el registro histórico. El tercero sería escuchar y acoger en las voces de las mujeres, grupos étnicos, generaciones y por la filiación de la política en la construcción de la narrativa en el área de la memoria histórica. En esta parte presentamos una cita del autor Rodríguez, que sería: es importante incluir lo visual porque los recuerdos están hechos tanto de ideas y conceptos como los sentimientos, imágenes y percepciones, es decir, colores, formas, olores, sonido. Así, la oportunidad de expresarse visualmente abre la posibilidad de hacer visibles las dimensiones emotivas que se necesitan, que es necesariamente para lo racional o verbal. Pasa. 2.2 es el proceso de la secuencia. Aquí en el proceso de la secuencia es dado el taller o evento colectivo en un grupo de personas que requieren y se reúnen para recordar y participar en esas ciertas actividades, talleres que presentan, para que se centre en un ejercicio como tal y recordar la memoria histórica. Y por otro lado también se presenta la secuencia de actividades que se requieren en los diseños, que son los participantes y las dinámicas sociales y culturales en el lugar. ¿Pasa? Bueno, por último son 11 ítems de la secuencia del diseño de taller para que se pueda presentar en el área de memoria histórica. El primero es la introducción, transición de la temática, el recordar la primera parte, el futuro, recordar la segunda parte y segundo día. Por sexto, el cierre, actividad de bienvenida. Octavo es la actividad de integración y de confianza. El 9 es, pasa por favor, es la actividad de exposición, de reflexión. 10 es la actividad del bienestar y grupal. Y por último, ellos seleccionan el lugar de mejor opción para que así puedan realizar el taller, y para ellos es importante esa opción para que se sientan acogidos y puedan participar de una buena manera. Entonces, de esto requiere estas 11 ítems para que ellos puedan reflexionar y introducir todo lo que han venido recopilando. Muchas gracias. Gracias por su atención, compañeros y profesor Navarro. Nos vemos pronto.